perdonado por Dios, eso significaría que la sangre de Jesús no sería perfecta y poderosa. En Él no solamente hay perdón, sino una verdadera transformación. Yo pienso en casos como el del apóstol Pablo, por ejemplo, un hombre celoso, lleno de religión, perseguidor de la iglesia, dice la Biblia, pero él tuvo un encuentro con Jesucristo y su vida fue transformada. Cuando miramos varios ejemplos en los evangelios, yo veo a leprosos, veo a paralíticos, veo a gente endemoniada, dice la Biblia, y todos los que venían a Jesús encontraban en Jesús la respuesta y el verdadero cambio. Y yo les quiero hablar de un momento en el que Jesús también experimenta la transformación. Y esa palabra ustedes ya la han leído en la Biblia, y ese evento, el tema que les voy a compartir se llama el monte de la transfiguración, así le puse. Monte haciendo referencia como al lugar, pero también monte nos habla de un momento. Yo creo que todos necesitamos tener como ese espacio y ese momento de encuentro con Dios para ser transformados. Porque si no hay transformación en Jesús, pues recojamos y vámonos porque estamos perdiendo el tiempo. Nosotros no estamos aquí por una religión, o no estamos aquí porque nos obligaron, estamos aquí porque creemos en el poder de Dios y creemos en el poder transformador de Jesús. Y aunque estemos ya en Jesucristo y estemos leyendo la Biblia y buscando al Señor, a veces uno se encuentra con que, aunque ya sea cristiano, hay ciertas cosas que tienen que ser cambiadas, hay ciertas cosas que tienen que ser transformadas. Así que vamos a ir al Evangelio de Lucas en el capítulo 9, vaya a su Biblia, Lucas capítulo 9, vamos a leer del versículo 27 al 29. Lucas 9, 27. El momento de la transfiguración de Jesús. Acuérdese que de este evento solamente son testigos 3 discípulos. Solo 3 discípulos vieron eso. Nadie más. Lucas capítulo 9, versículo 27. Así que aquí estamos leyendo de algo que ocurrió en un lugar del monte, pero nadie más lo vio, solo 3 discípulos. Lucas capítulo 9, versículo 27. ¿Están conmigo? 9:27 dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Mire algo importante que Jesús dice: no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Es decir, ellos van a ver el reino de Dios en vida. Es lo que Jesús está diciendo. Porque creo que la mayoría de nosotros pensamos que vamos a ver el reino de Dios después de morir. Pero aquí Jesús está diciéndoles a los discípulos, y Él les está diciendo: hay algunos aquí que van a ver el reino de Dios antes de morir. Y todos ellos se quedaron pensando, pero Jesús estaba anunciándole a ellos 3, a Pedro, Juan y Jacobo, a esos 3 les estaba anunciando que ellos iban a ser testigos de la experiencia de la transfiguración de Jesús. Entonces, la transfiguración de Jesús fue una manifestación del reino de Dios. Entonces, el reino de Dios transforma, el reino de Dios cambia. Nosotros somos hijos de Dios, ya formamos parte del reino de Dios. Entonces, lo normal es que en nosotros haya cambios. Ese es el poder del reino. Y entonces podemos decir: pero ¿por qué yo estoy en el Señor, pero aún no experimento esos cambios? Así que vamos a estudiar el texto de hoy. Posiblemente ahí podamos tomar muchas cosas importantes. En primer lugar, leemos el versículo 27, ¿verdad? Vamos a leer el 28 y el 29. Lucas 9, 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar.
Y entre tanto que oraba, es decir, mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Lo primero lo que vamos a reflexionar esta noche es que la comunión con Dios nos transforma. No basta solo con asistir a la iglesia. Y yo puedo ser muy constante, pero eso no es suficiente. Tenemos que desarrollar comunión con Dios. Es necesario desarrollar una amistad con Dios. ¿Se acuerda de ese dicho popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres? Porque inevitablemente nuestras amistades terminan influenciándonos. Lo mismo si yo desarrollo amistad o comunión con Dios, esa amistad o comunión con Él me va a transformar, me va a afectar. Y vemos esto cuando el Señor toma a sus discípulos y la Biblia nos dice que se fue al monte a orar. Se fue al monte a buscar a Dios. Fue al monte a tener comunión con el Padre. Ahora, mire esto, estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando del Hijo de Dios. Y si Él fue a buscar a Dios, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? De hecho, estamos aquí porque estamos buscando a Dios. Por eso estamos aquí, porque reconocemos nuestra condición y nuestra necesidad. Pero el texto de Dios nos inspira en algo, y es que si Jesús, el Hijo de Dios, lo hizo, ¿cuánto más necesito hacerlo yo? Ahora, en la comunión con Dios, el Señor nos va a instruir, nos va a enseñar. Y nos va a enseñar cosas que nadie más nos puede enseñar. Porque ¿quién más conoce nuestro corazón sino Dios? Y ahí, en la comunión con Él, mientras usted habla con Él, mientras usted lee la Biblia, Dios le va a enseñar cosas y que son específicamente para su corazón. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Cosas que a veces están tan profundas en nuestro corazón, cosas que son tan escondidas hasta para nuestros propios pensamientos, pero que cuando estamos orando y leemos esa Biblia, eso como que sale de allá y nos hace caer en cuenta que tenemos cosas que corregir. Y cuando reconocemos ese pecado, eso que está mal, y reconocemos que la sangre de Jesús nos limpia de ese pecado y que el poder de Dios me ayuda a ser diferente, entonces empezamos a ver la transformación. Y saben, es una transformación que se va dando poco a poco, poco a poco. Usted comienza a sacar un tiempo para Dios, a leer la Biblia, a tener comunión con Él, y sin darse cuenta comienza a haber un cambio. Pastor, pero yo oro y yo leo la Biblia y yo no cambio. Sin duda alguna, tiene que haber una disposición para Dios. Recuerde que Dios no nos obliga. Dios respeta nuestras decisiones. Soy yo el que tengo que reconocer que necesito un cambio. Vamos a ver ahora, en segundo lugar, que ese cambio, esa transformación se nota. El resplandor espiritual es el resultado de la comunión con Dios. Hace un tiempo me encontré con un líder, una persona que había servido en la iglesia, pero yo lo había conocido años antes, y esa persona era una persona muy activa en la iglesia, muy dinámica, y había una cualidad que yo observaba en él, y es que era un hombre de comunión con Dios, era una persona que buscaba a Dios, y él necesariamente no andaba diciendo yo tengo comunión con Dios, sino que eso se le notaba, se notaba que era una persona de Dios. El hecho es que él se apartó de Dios, dejó de buscar a Dios, dejó ya, digamos, el camino cristiano, y aunque estaba viviendo su vida normal sin Dios, pues tenía un temor de Dios en su corazón. El hecho es que cuando yo me lo encontré, y obviamente yo lo animaba para que volviera a buscar a Dios, una de las cosas que me llamó la atención es que no era el mismo, y aún en su rostro había cambios. Porque cuando nosotros empezamos a caminar con Dios y de pronto ya como que nos alejamos de Él, o la comunión con Él ya no es importante para nosotros, o la comunión con Él es como religiosa, eso también se nota, como que el resplandor espiritual se apaga.
Es como cuando a la lámpara se le está acabando la fuerza y se va apagando. Así es el cristiano. Cuando el cristiano tiene buena comunión con Dios, eso se le nota, sin que ande diciendo, vea, yo oro, vea, yo leo la Biblia, sin que ande diciendo esas cosas. Simplemente usted sabe que en esa persona hay algo especial. ¿Sí o no? Usted eso lo percibe, usted eso lo ve, usted eso lo dice, lo concluye. Vamos a leer, vamos a recordar entonces versículos 28 y 29. Ya lo leímos, pero veámoslo de nuevo. Lucas 9, 28. Aconteció entonces, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Una pregunta aquí, ¿por qué Jesús se llevó solo 3? ¿Por qué Jesús no se llevó a los 12? ¿Por qué Jesús no hizo esa transformación delante de las multitudes? Con frecuencia habían 10,000 personas siguiendo a Jesús. ¿Por qué no lo hizo delante de los 70 discípulos que tenía? ¿Por qué no lo hizo por lo menos delante de los 12? ¿Por qué solo con estos 3? Y en los evangelios usted empieza a notar que aunque Jesús tenía 12 discípulos, tenía 3 que formaban parte, digamos, de ese círculo personal. Y de los 3 había uno que era el más cercano, que era Juan. Pero el Señor escogió a estos 3 para manifestar esa transfiguración delante de ellos. Eso nos enseña y nos recuerda que Dios no anda mostrando todo a todos. ¿Me estoy haciendo entender? Dios espera que nosotros le amemos, Dios espera que nosotros nos acerquemos a Él y entonces Él empieza a mostrar sus secretos, Él empieza a mostrar sus tesoros. Por eso solamente lo hizo con ellos 3. Además, dice que se fue al monte a orar. La oración nos ayuda a cambiar, sin duda. La oración nos ayuda en nuestra transformación. Cuando nosotros oramos, y estamos hablando de una oración sencilla, de una oración no religiosa, de una oración humilde, ¿sí? De una oración que va a buscar a Dios y que reconoce que necesita de Él. Y que abre entonces el corazón y le dice, Señor, me siento así, 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 y me siento mal conmigo mismo por esto y esto y esto, y me siento mal por fulano, por fulana, por esto, por esto. Abrimos nuestro corazón delante de Dios. Como hablaría el Padre con el Hijo o el Hijo con el Padre, así con sencillez y naturalidad. Y en ese espacio, cuando ya nos callamos, entonces escuchamos a Dios o vamos a leer la Biblia y Dios nos hace reflexionar. Y algunas veces nos va a decir cosas bonitas, otras veces nos va a llamar la atención, otras veces nos va a corregir, otras veces nos va a decir, arrepiéntete porque eso es pecado. ¿Le ha pasado? Y Dios lo va a seguir haciendo porque Él quiere que nosotros crezcamos. Versículo 29. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. En el Antiguo Testamento ustedes recordarán que Moisés, cuando descendía del monte Sinaí de hablar con Dios, su rostro resplandecía. Quiere decir que cuando hablamos con Dios empezamos a ser transformados. El hecho es que Moisés descendía y la gente casi no lo podía mirar a la cara por el resplandor que tenía. Cuando los discípulos están aquí y están orando con Jesús, ellos ven cómo el rostro de Jesús comienza a cambiar y cómo su ropa, la ropa, impresionante eso, la ropa resplandecía y ellos vieron todo eso. Y claro, era primera vez que ellos veían eso. Pero la pregunta es, ¿por qué el rostro de Moisés resplandecía? Moisés era un escriba, Moisés era un maestro de la ley, pero ¿por qué no resplandecía el rostro de los maestros en tiempos de Jesús? Porque las obras religiosas no cambian, los ritos no cambian, lo que nos cambia es una comunión real y honesta con Dios, ¿cierto? Seamos sinceros, pero cierto que muchas veces vamos a orar con Dios más por cumplir que por realmente abrir el corazón.
Vamos religiosamente a orar. Es más, hasta la repetición la podemos hacer dormidos porque ya no sabemos esa oración. Padre, ayúdame, ayúdame, mi mamá, mi papá, ayúdame en el negocio. Yo reprendo todo mal del diablo en el nombre de Jesús, Señor. La sabemos. Entonces como que automáticamente la repetimos, pero no es una oración honesta, no es una oración sencilla, no es una oración que nace del corazón, nace más de la mente, nace más del intelecto, de algo que sabemos hacer, pero no nace del corazón. Estamos hablando de una comunión sencilla, pero sincera, honesta, sin tanta arandela. Y por eso los discípulos se asombran al mirar a Jesús como resplandece, porque los escribas, los sacerdotes y los maestros de ese tiempo no resplandecían con esa gloria, porque ellos no tenían comunión con Dios. Ellos vivían una serie de ritos religiosos. Pero el Señor Jesús subió al monte a orar. Esta expresión de que subió al monte a orar nos habla, nos deja ver varias cosas. No estamos diciendo aquí que para orar hay que ir a un monte, ¿no? Pero Jesús va al monte porque allí tiene un espacio, un lugar especial donde Él se aparta para estar con su Padre Celestial. Y es necesario tener un espacio para orar. Estamos en un tiempo donde a toda hora estamos con el celular, escuchando el mensaje que llegó, el que no llegó. Estamos siempre permitiendo que nos interrumpan. Y entonces ese espacio que es solo para Dios, terminamos ahí metiendo un poco de cosas y no termina siendo lo que deseamos que sea, un tiempo a solas con Dios. Por eso Él se fue al monte, Él se fue lejos de la multitud, incluso de sus discípulos, solo llamó a 3, se camine, vámonos a orar. Es necesario apartarse del ajetreo diario, de la velocidad diaria de la vida, apartar ese tiempo diario a solas para estar con Dios, porque allí vamos a ver su gloria. Así como los discípulos, ellos vieron la gloria del Señor allí en el secreto. Y acabamos de leer que mientras el Señor oraba, su rostro y su vestido cambiaron. La comunión con Dios nos transforma. Pero sucede algo más. Leamos por favor Lucas 9, versículo número 30. Dice la Biblia: y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Antes de leer el 31, yo quiero decirles algo. Este evento es algo muy puntual, muy específico y que no se está repitiendo cada 8 días. ¿Sí? Algo así como el Señor Jesús, Dios se hizo carne, y eso no es de cada 50 años. ¿Sí? María concibió por obra del Espíritu Santo, pero eso no es que se siga repitiendo hoy día. Y cosas por el estilo, son eventos muy puntuales y específicos que no se están repitiendo en la historia. Aquí nos habla de algo muy puntual, y es que por la voluntad de Dios Jesús tiene una experiencia espiritual y aparecen aquí Moisés y Elías. Aparecen aquí. Versículo 31. Mire lo que dice el versículo 31. Quienes aparecieron rodeados ¿de qué? Gloria. Aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Vamos a observar aquí varias cosas. Lo primero es que dice que ellos estaban rodeados de gloria. Moisés había muerto hacía unos 1500 años y Elías había sido llevado en un torbellino, un carro de fuego, hacía unos 700 u 800 años. Pero Dios permite que ellos dos vengan, pero ellos vienen ya con un cuerpo glorificado. Dice que rodeados de gloria. Y el cuerpo del Señor Jesús también comienza a volverse un cuerpo lleno de gloria. Pero ¿qué es eso de la gloria? La palabra gloria traduce honor. Traduce honor. Traduce abundancia.
traduce majestad y resplandor. Lo mismo sucede con el término griego. Cuando Dios crea a Adán, Dios puso en Adán gloria. Por eso usted lee la Biblia de que cuando ellos pecaron se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cuando ellos pecaron, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Pero entonces, ¿qué era lo que los cubría antes? La gloria de Dios los cubría, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva, ellos los cubría la gloria de Dios. Por eso Moisés y Elías aparecen con la gloria y Jesús comienza a resplandecer con la gloria. Entonces sucede algo. Cuando usted y yo empezamos a fortalecer la comunión con Dios y a crecer en la comunión con Dios, algo empieza a venir a nuestra vida y es la gloria de Dios. Bueno, y si la gloria viene y la gloria de Dios comienza a manifestarse en nuestra vida, ¿para qué es? Y aquí entramos al tercer punto. La gloria de Dios te equipa y te capacita para servirle. Eso hace la gloria de Dios. Vamos a leer allí, por favor, Lucas 9:32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Estaban cansados del sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Acabamos de leer que Moisés y Elías estaban rodeados de la gloria. Ahora nos dice que ellos vieron la gloria de Jesús. Entonces hay algo claro, la gloria es de Dios, pero Dios delega porciones de gloria en sus hijos. Toda la gloria es de Dios, amén. Toda la gloria es de Dios, la alabanza y la adoración es de Dios, pero Dios delega porciones de gloria en sus hijos. Por ejemplo, cuando Dios creó a Adán y Eva, dice el Salmo 8, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y lo coronaste de gloria y de honra, todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, cuando Dios creó a Adán y Eva, puso su gloria, su poder, su resplandor, su honor, lo puso en ellos para que ellos administraran y gobernaran la tierra. Entonces, en la medida en que nosotros crecemos en la comunión con Dios, Dios nos da lugares de privilegio. Usted nota algo, y yo lo he escuchado en los hermanos una y otra vez, porque por la gracia de Dios, pues en la tarea pastoral uno acompaña hermanos por muchos años en su vida, a otros en toda su vida cristiana. Y algo que uno escucha frecuentemente es, mire pastor, que ahora que tomé la decisión de empezar a buscar más a Dios, Él me está acomodando las cosas. Y es que así es. Así es. Cuando uno se acerca a Dios, la gloria del Señor resplandece y las tinieblas huyen. El fracaso huye, la enfermedad huye, el desaliento huye. Lo que daña nuestro ser huye porque está viniendo la gloria y la luz de Dios y eso comienza a transformar las cosas. ¿Me hago entender, amados hermanos? Y para eso viene la gloria de Dios a nuestras vidas. Eso lo hizo el Señor con Adán y Eva. Entonces, el poder de Dios, la gloria de Dios viene a nosotros y nos equipa para hacer su voluntad. Nos equipa para llevarnos al destino que Él ha preparado para nosotros. Vamos a ver en cuarto lugar algo en lo que esta mañana reflexionaba. Y es que la comunión con el Señor fortalece la identidad del Hijo de Dios. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios. En hijos de Dios. Pero hay un problema, hermanos, y es que, bueno, como es normal, hay hijos que son bebés, hay hijos que son infantes, hay hijos que son
adolescentes, ya hijos jóvenes, hijos mayores, hijos, bueno. Entonces hay hijos de diferentes edades, pero hay hijos con diferente grado de madurez. Usted nota que hay hijos que tienen 20 años, pero son muy maduros. Tienen una visión muy objetiva de la vida, muy madura de la vida. Pero hay hijos que tienen 38 y parecen de 12, hermano. Dios mío bendito, se levantan a las 10:30, mal, desayuno. Entonces no hablamos tanto de la edad natural, sino hablamos de la madurez. Entonces, ¿qué sucede en los hijos de Dios muchas veces? Notamos en ciertas ocasiones que hay personas que llevan años en el Señor, pero su comportamiento espiritual es inmaduro, porque andan peleando con todo el mundo, andan teniendo diferencias con todo el mundo, andan en contiendas, andan en chismes, andan en cosas. Y Pablo lo dijo: habiendo entre vosotros contiendas y rencillas, ¿no sois como niños? Entonces, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que sus hijos sepan quiénes son y que sus hijos crezcan de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque cuando un hijo se queda nene toda la vida, pues no le podemos dar cosas grandes. Como yo siempre les digo, usted no le va a regalar una moto de 500 centímetros al niño de 10 años. Menos usted le va a regalar un carro a un niño de 12 años. Si usted tuviera la capacidad de hacerlo, usted no lo haría. ¿Por qué? Porque el niño está inmaduro para recibir eso. Lo mismo sucede con Dios. Cuando usted y yo crecemos en Dios y maduramos, Dios dice: le puedo dar la moto, le puedo dar el carro, le puedo dar el avión, le puedo dar el aeropuerto. ¿Por qué? Porque el hijo va creciendo y tiene la capacidad de administrar lo que papá le da. Pero cuando no tenemos clara nuestra identidad, pues no sabemos de dónde somos ni para dónde vamos, y por consecuencia pues no sabemos cómo vivir. Vamos a leer, por favor, Lucas 9, versículo 34 y 35. Observe lo que pasa aquí. Lucas 9, 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Yo quiero repetir esa frase. La voz vino de la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Noten ustedes, ubiquémonos como en ese monte, ¿verdad? Como si estuviéramos allí. El Señor Jesús comienza a orar. Por lo menos este pasaje no nos dice exactamente si el Señor se postró, si el Señor se arrodilló. Lo cierto es que el Señor está orando. Cuando ora en el huerto de Getsemaní sí se postró, dice la Biblia, con el rostro en tierra. Pero aquí no nos dice eso. El hecho es que el Señor está orando y los discípulos están con él. No sé de qué manera están orando los discípulos, porque ¿cómo estaban los discípulos? Cargados de sueño. Entonces ellos oraban como nosotros cuando tenemos sueño. Padre, glorifícate, Señor, ahora. Y nosotros somos conchudos, ¿cierto? Y usted oró: sí, yo oré esta mañana, claro. El hecho es que ellos estaban cargados de sueño, ahí yo me lo imagino orando. Pero bueno, es que Dios es muy bueno. El Señor Jesús los está instruyendo, los está capacitando en la oración, les está enseñando, los está sumergiendo en la gloria, y ellos ahí en el plano natural todavía, pero Él con paciencia los está llevando, y de pronto el Señor comienza a experimentar la transfiguración, comienza a experimentar eso. Y entonces Pedro, que era el que siempre hablaba primero y generalmente la embarraba, estaba allí. Y cuando vio a Moisés y Elías, se acercó y le dijo: Señor, ¿será que hacemos 3 enramaditas?
una para usted, para Elías y para Moisés, no sabiendo lo que decía, dice la Biblia. Y estaban en ese asunto cuando viene una nube. Y esa nube en la Biblia tiene que ver con la presencia de Dios. Esa nube en la Biblia tiene que ver con la gloria de Dios. Esa fue la nube que llenó el tabernáculo cuando Moisés lo consagró a Dios. Esa fue la nube que llenó el templo cuando Salomón consagró el templo al Señor. Y los sacerdotes no podían entrar a causa de la gloria de Dios. Entonces ellos están aquí orando cuando viene la nube, viene la presencia, viene la gloria del Padre, porque el Hijo está allí experimentando la transfiguración. Y ellos, dice la Biblia, tuvieron temor. Hermanos, cuando tenemos comunión con Dios, hay algo que se desarrolla en nuestro corazón que se llama temor de Dios. Y es una bendición, es un tesoro ser temeroso de Dios. Y ellos tuvieron temor de Dios y de pronto vino una voz desde la nube. La Biblia no nos dice que el Padre se mostró, la Biblia nos dice que el Padre habló. Y yo me imagino una voz poderosa, y era la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Noten que la voz vino en ese momento, en un momento de comunión, en un momento de intimidad. Una de las cosas en las que uno se encuentra en esta labor es que en la mayoría de los corazones hay un vacío paternal. Hay un gran vacío paternal, porque papá se fue cuando él o ella estaban pequeñitos, estaban niños, o porque papá fue un padre ausente, venía por allá una vez al mes, o papá venía por allá cada 2 años, pero mandaba el regalo de Navidad, o fue quizá un papá que maltrató a la mamá, que maltrató a los hijos. Bueno, en fin, hay muchos vacíos paternales, ¿no? Con esa figura. Entonces, cuando vamos a tener comunión con Dios, esa imagen paterna, terrenal, que nos afecta, de alguna manera nos daña en la relación con Dios, porque nos cuesta ver a Dios como Padre. Es más fácil, y así nos lo enseñan la mayoría de las veces, ver a un anciano en un trono, gobernando allá y hasta con un látigo para castigar al hijo malo. Pero no nos enseñan acerca de Dios Padre. Y no nos enseñan acerca de la libertad que ahora tenemos para acercarnos a Dios Padre. Y si nuestra visión paternal ha sido dañada, pues Dios tiene el poder para sanarla. Yo con mi padre no tuve muy buena relación. Mi papá era muy drástico, entonces yo con él muy poco hablaba. ¿A dónde? No, yo con papá no hablaba. Yo de papá escuchaba era las órdenes. Y sentarnos a hablar. O sea, yo no me recuerdo nunca que papá me haya dicho: vea, mi hijo, cuando yo tenía 16 años. No, nunca esas cosas. Jamás. Yo nunca escuché que papá me dijera: mi hijo, mucho cuidado con las mujeres, vea, le voy a enseñar. Nada. O que papá me dijera: mi hijo, ¿cómo va en el estudio? No, nada de esas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando uno no ha tenido eso, le cuesta trabajo ahora como entablar esa relación con Dios Padre. Y es por eso que muchas veces como cristianos andamos despistados. Y somos cristianos y buenos cristianos, pero no tenemos lamentablemente una buena relación padre-hijo, donde podamos escuchar su consejo, podamos escuchar su instrucción, podamos experimentar su amor. Porque un hijo amado es un hijo fuerte. ¿Sabe por qué la mayoría de los hijos terminan en las tribus urbanas? ¿Sabe por qué la mayoría de los hijos terminan en la droga? ¿Sabe por qué tantos hijos que viven en una casa donde todo lo tienen? Es más, hijos que tienen muchísimo dinero porque sus padres son famosos, terminan en pandillas, terminan en grupos de narcotráfico, etcétera, porque pueden tener todo lo material, pero en su casa no tienen amor, un sano amor. Y es necesario entonces acercarnos a Dios para que nuestro corazón sea sanado y conocerlo como Padre.
Y cuando empezamos a tener esa relación con Dios Padre, Él también nos empieza a enseñar que somos sus hijos. Y empezamos a asimilar qué significa ser hijo de Dios, qué significa ser hija de Dios. Y no vamos a andar por ahí tristes, acongojados, porque no sabemos qué será de nuestra vida. El Hijo de Dios sabe de dónde viene, sabe para dónde va y sabe por qué está aquí en la tierra. Y lo digo porque cuando el Padre Celestial le habló a su Hijo y dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd, Jesús sabía muy bien quién era. Notemos que la identidad de Jesús estaba clara desde los 12 años. A los 12 años Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Él sabía que José no era su papá. Él tenía muy claro quién era. Pero quiero destacar esa frase que el Padre declaró: este es mi Hijo amado, a él oíd. En primer lugar, reflexionemos en la frase: este es mi Hijo. Este es mi Hijo. El Padre Celestial está confirmando su paternidad. ¿Usted ha escuchado esas bromas? ¿No ve que este no se parece a mí? ¿Será el lechero? Y todos se ríen y tal vez el niño también. Pero no crea, eso se va quedando en el corazón. O aquellas bromas cuando le dicen al niño: no, mi hijo, es que usted no es hijo de su papá, usted es adoptado. Y todo el mundo se ríe. Ay, y el niño se queda: ¿será? Son bromas fuertes y bromas que afectan el corazón. Y que tal vez nosotros nos riamos, los demás, pero eso afecta el corazón. Y luego, ¿y sabe por qué lo digo? Porque luego cuando uno está atendiendo problemas del corazón, las personas le abren su corazón: no, es que cuando yo estaba pequeño me pasaba esto y esto. Mira. Pero el Padre Celestial no hace eso con su Hijo. Y cuando vemos al Padre actuar acerca de su Hijo Jesús, también nos está enseñando a los padres y madres de hoy. Y el Padre Celestial está confirmando su paternidad sobre él. Lo oyen los discípulos, lo oye Moisés, lo oye Elías y también lo escucha el Hijo. Y le dice: tú eres mi Hijo. Qué importante es eso. Le dice: tú eres mi Hijo. No es un hijo, no eres un hijo cualquiera, eres mi Hijo. Los hijos necesitan ser afirmados en su identidad. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que crecer, amados, en nuestra relación padre-hijo con Dios. Es necesario que crezcamos en eso. Y es necesario cada mañana cuando tú ores, tú háblale a Dios como tu Padre. Gracias por ser mi Padre, tú eres mi papá. Y yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Y yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor. Háblame, instrúyeme. Y con Dios vas a tener el Padre que nunca tuviste. El mejor Padre. Ahora, no estoy hablando mal de los padres terrenales, ¿no? La Biblia dice que hay que honrarlos y respetarlos. Ahora, pensemos en la segunda palabra, cuando el Señor le dice amado. Primero le dice: este es mi Hijo. Y le añade la palabra amado. Eres mi Hijo amado. O sea, el Padre está expresando su amor. Hay personas que no expresan su amor porque dicen: con todo lo que hago y usted me está preguntando si la amo. Con todo lo que hago y usted me está preguntando si lo amo. No ve todo lo que yo hago. Es necesario expresarlo también. Y aquí lo vemos, en el caso de Jesús, el Padre lo está haciendo. Dice: mi Hijo amado. No lo ofende, no lo maltrata. Es su Hijo y es de gran valor para él. Y el Padre ha enviado a su Hijo y el Hijo está obedeciéndolo en todo. Y esa obediencia del Hijo cautiva el corazón del Padre. ¿Cómo se siente usted como padre cuando manda a un hijo y no le hace caso? Uy, como lo levantaron de por aquí, ¿cierto? O cuando usted lo manda a hacer algo y se van pero alegando: que no haga eso, y se van a hacer lo que tienen que hacer pero alegando. Y yo creo que a veces así somos nosotros con Dios. ¿Cierto, hermanos? Obedecemos enojados porque toca. Es que si la Biblia no dijera, vea.
Ay, que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude. Ahora, observen algo especial. Yo quiero destacar eso, y es que dice la Biblia que Moisés y Elías se aparecieron y hablaron con Jesús. ¿De qué hablaron? ¿Se acuerda? Ahora se lo leyó. Hablaban de su partida, la que él haría en Jerusalén. ¿Cuál era su partida? El sacrificio en la cruz. La Biblia no dice qué hablaron Moisés y Elías acerca de eso. La Biblia no dice qué hablaron. Pero dice que hablaron acerca de eso. Y yo me imagino a Moisés diciéndole cosas a Elías, hablando de su partida, la que iba a suceder en Jerusalén, la cruz. Entonces yo veo a un padre preocupado por su hijo. Y comisionó no a los ángeles, ni a Miguel, ni a Gabriel. Envió a Elías y a Moisés y les dijo: vaya y hablen con mi hijo. Y lo van a fortalecer y lo van a animar. Porque el momento que se viene es duro. El momento que se viene es difícil. Entonces yo veo a un padre teniendo cuidado de su hijo. Ese es el cuidado que Dios tiene por nosotros. Porque somos sus hijos. Aunque de pronto nosotros no nos comportemos como tales a veces. Y en tercer lugar, para concluir, la última frase del Padre, que dice: a Él oíd, a Él escuchen. Pero nomás estaba Pedro, Juan y Jacobo. Bueno, estaba también Elías y Moisés, pero en la tierra solo estaban ellos tres. Pero el Padre está confirmando, valorando y respaldando el ministerio que le había entregado a su hijo, que era llevar el mensaje a los hombres. Y por eso le dice: a Él oíd, yo he puesto mis palabras en su boca. Él no es un mentiroso, Él no es un engañador. Él es mi profeta, Él es mi mensajero, Él ha de llevar mis palabras, escúchenlo a Él. Entonces, si uno ve, aquí estamos observando a un padre que valora a su hijo, que ama a su hijo, que honra a su hijo, que lo afirma. Que Dios nos ayude a nosotros para no ser nosotros esos padres: quítese de aquí, estorbo este. O usar palabras denigrantes con nuestros hijos. Es que pues me tocó, usted me tocó a mí, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Vemos a un padre que ama a su hijo, a un padre que valora a su hijo. Ahora, unamos esto de la transformación y hablemos de los padres y de los hijos. ¿Cuál es el primer escenario donde se debe ver el cambio nuestro? En la casa, en el hogar, en el matrimonio, en la relación y trato con nuestra familia. Nosotros, amados, aquí podemos hablar bonito, cantar, llorar, decir aleluya, gloria a Dios. Pero en donde realmente vamos a mostrar una transformación: en casa, en casa. Y son allí los de la casa los que van a decir: fulano o fulana realmente ha cambiado. Y cuando nosotros reconocemos que necesitamos el cambio. Ahora, recuerde que Jesús se fue a orar. Eso nos habla de dependencia de Dios. No abandonemos nuestra comunión con Dios.